Dios me los bendiga, mis hermanos, amados, en esta madrugada preciosa que el Señor nos da. Estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Por el privilegio de nuestro hermano Andrés, que vio a bien ponerme en esta madrugada, hermano, para la gloria y la honra del Señor. Vamos a dar comienzo a este culto precioso por este medio. Así es que bendiciones a cada uno ahí donde se encuentran, mis hermanos. ¿Verdad? Ya estamos bien despiertitos acá, así es que hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo dice que es malo, así es que se debe de aprovechar muy bien, mis hermanos, y esta es la hora de buscar de Dios, y Dios va a estar premiando a cada uno por el esfuerzo, ¿verdad?, que estamos haciendo, hermanos, para poder honrar a nuestro Dios y a la misma vez servir de bendición los unos por nosotros. Así es que bendiciones, mis hermanos, a cada uno. Y vamos a entrar en la palabra del Señor en esta madrugada preciosa. ¿Verdad? Vaya buscando Efesios, mis hermanos. En Efesios vamos a estar entrándonos. Efesios 4, del 4 al 6. Del 4 al 6, mis hermanos. Y cuando lo tenga, digo un amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor allí en Efesios, capítulo 4, versículos 4 al 6, de esta manera. Dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de dar comienzo. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, venimos en esta madrugada, Padre Santo, aleluya, Dios mío, buscando de tu presencia, Señor, creyendo, Señor Jesús, aleluya, que tú estás, Padre Santo, aleluya, donde están 2 y 3 reunidos en tu nombre, Padre Santo, buscando, Padre Santo, aleluya, hacer tu voluntad, Señor, buscando, Padre Santo, aleluya, edificarnos, Señor, con un solo propósito, Padre Santo, aleluya, estamos acá, Señor Jesús, para honrarte y bendecirte, Padre Santo, aleluya, y agradecerte, Señor, por todas las bendiciones, Padre Santo, aleluya, que cada día nos das, Señor, y por este gran privilegio, Padre Santo, aleluya, que tenemos nosotros, Señor, de ser tus hijos, Padre, aleluya, Dios mío, porque hay millones y millones de personas, Padre, Dios mío, aleluya, que están sin Dios y sin esperanza, Padre, más nosotros, Señor, por tu pura misericordia, Señor. Así es que ayúdanos a estar agradecidos cada día, Padre Santo, aleluya, a estar bien despiertos, Señor, para poder atender tu palabra, Padre Santo, aleluya, Dios mío, porque ese es el fin, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que nos edifiquemos también los unos con los otros, para seguir adelante, Padre Santo, aleluya, fortalecidos, Señor Jesús, en este camino, Padre, que ya sabemos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que tenemos un enemigo común, Padre Santo, aleluya, que tenemos que vencer, Señor Jesús, aleluya. Muchas gracias, y toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, sean para tu nombre, y bendice a tu pueblo, Padre Santo, aleluya, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, aleluya, te lo pedimos todo, Padre. Quita todo estorbo, quita toda necesidad, Padre Santo, aleluya, porque es tiempo, Señor Jesús, de edificarnos, de llenarlos, Padre Santo, aleluya, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, mi Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, para poder dar comienzo en esta madrugada preciosa, quisiera, para comenzar, ir a un versículo aparte de este, que se encuentra allá en Primera de Corintios, hermano, 8:4. Primera de Corintios 8:4. Busquemos Primera de Corintios 8:4, hermano, y dice de esta manera: para honrar al Señor y para dar comienzo a este tema en esta madrugada, dice de esta forma, mis hermanos. 8, les decía, versículos 4, dice de esta forma, ahí en Primera de Corintios: acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más de un Dios,
quiero dar comienzo con esta escritura, ¿verdad? De ahí de Primera de Corintios, capítulo 8:4, hermanos, donde aquí el apóstol Pablo, pues, nos da su argumento, hermano, de su punto de vista. Le he titulado, mis hermanos, a esta enseñanza acá, la doctrina de la unicidad. Es tan importante, ¿verdad? Porque la doctrina, hermano, pues es para que los edifiquemos bien nosotros, para que lo fundemos, para que los arraiguemos, hermano, y que no caigamos en aquello de que todas las cosas son lo mismo, que nos da lo mismo estar en cualquier iglesia, hermano. Y vamos a estar viendo de que yo no lo creo que sea así de esa manera, hermano, y ni todos los discípulos primeros, hermanos, que nos han dejado testimonio, ¿verdad? De que tuvieron celo, hermano, para poder hablar y para poderse mantener en medio de tanta doctrina, ¿verdad? De tanta enseñanza que existe en el mundo, hermano. ¿Verdad? Ellos fueron totalmente, hermano, unicistas, o sea, tenían su creencia en un solo Dios, ¿verdad? Con muchas manifestaciones, pero un solo Dios. Bueno, en este versículo de Hechos, de 1 Corintios 8:4, donde nos dice acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que los ídolos nada es en el mundo y que no hay más de un solo Dios. Bueno, el apóstol Pablo, hermano, su argumento es esto, ¿verdad? Hablándole a los corintios, ¿verdad? Pone, hermano, en contradicho, o sea, en diferentes oposición los ídolos y al Dios verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las prácticas, hermano, idólatras, ¿verdad? Siempre han existido, ¿verdad? Pero la iglesia, hermano, debe de saber diferenciar, ¿me entiende?, entre esa práctica y la verdadera adoración, la verdadera conclusión acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Y aquí dice, hermano, el apóstol, de que el ídolo nada es en el mundo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el ídolo no es nada en el mundo. Eso quiere decir, hermano, que si un ídolo, por ejemplo, ¿verdad?, es pongámosle que sea hecho de madera, hermano, ¿verdad?, no cambia, no importa que le hayan dado la forma que le hayan dado, hermano, no sigue siendo más que un pedazo de madera, hermano, así como cualquier pedazo de madera que uno ve tirada en el suelo, ¿verdad?, en cualquier lugar, hermano, así lo veía el apóstol Pablo, ¿verdad?, como cualquier otro pedazo de árbol, pues de pedazo de madera sobre el camino, hermano, en cualquier lugar. Y así, hermano, el argumento del apóstol Pablo los enseña, pues, para que nosotros aprendamos, ¿verdad? Y sepamos verdaderamente que el ídolo, hermano, en el mundo no es nada. No importa que cada pueblo, cada lugar tenga sus dioses, hermano, paganos y sus ídolos. ¿Verdad? Pablo reconoce, hermano, que existían muchas ídolos, ¿me entiende?, como también los hay de piedra, dice, y pues tampoco nos argumenta, hermano, que no es nada, pues que es una piedra más como la que se encuentra en el camino, hermano, ahí tirada, ¿verdad?, sin forma, hermano, ¿verdad?, es lo mismo, ¿verdad?, sin valor, sin ningún, como dicen, beneficio, en otras palabras, ¿verdad? Así es, hermano, los ídolos, ¿verdad? No importa, hermano, no tienen ningún valor, en lo que el apóstol Pablo nos argumenta, hermano, no importa cuántos ídolos, cuántos dioses, cuántas prácticas paganas, ¿verdad?, tengan ellos, hermano, de adoración, ¿verdad?, siguen siendo siempre, hermano, ídolos solamente, siempre siguen siendo dioses en imaginación nada más, hermano, pero sin tener, como dicen los argumentos o los títulos o los calificativos verdaderos del Dios poderoso, ¿me entiende? Entonces, ¿a dónde quiere llevarnos el apóstol Pablo? A que aprendamos nosotros, hermano, a diferenciar como la iglesia, ¿verdad? Que nosotros
vea, tenemos una fe puesta, hermano, y somos unicistas, así se le llama, hermano, la creencia en un solo Dios, ¿verdad? Creemos que Dios, hermano, es el mismo Padre, el mismo Hijo, el mismo Espíritu Santo, ¿me entiendes? Vea, entonces creemos que el mismo Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne, ¿me entiendes? Así es que con esta escritura quería yo dar comienzo, hermano, a la palabra del Señor en esta madrugada. ¿Verdad? ¿Con qué fin, mis hermanos? Bueno, con el fin de que nos edifiquemos bien, hermanos, que nos fundemos, para que no andemos de acá para allá, hermano, en las iglesias. No digo de las iglesias, pues que, aunque no lo debemos de hacer, de andar de aquí para allá en nuestras mismas iglesias, de la misma doctrina, pero más, hermano, peor es cuando andamos en otras iglesias, ¿me entiendes? Porque pasa, hermano, eso es real, ¿verdad? Que hay muchas personas que le da lo mismo irse a meter a una iglesia, ¿verdad? De testigos de Jehová, de mormones o trinitaria o qué sé yo, ¿me entiendes? El séptimo día, ¿verdad? Es lo mismo, dice, ¿me entiendes? Pero bueno, vamos a ver, hermanos, qué nos dice la Escritura y si usted por casualidad pensase así, a ver en qué posición queda usted en esta madrugada, hermano, cómo usted, Dios, va a estar hablando, ¿verdad? De que realmente no es lo mismo. Así es que vamos a entrar, hermano, a la enseñanza de estos versículos de aquí de doctrina, ¿me entiende? De la unicidad, de aquí de Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Y dice acá, hermano, un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe y un bautismo, dice, y un Dios y Padre. Bueno, vamos a comenzar ahí, hermano, con donde dice un cuerpo, ¿verdad? Todos sabemos nosotros, hermano, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Pero la iglesia, hermano, compuesta por todos los salvados, todos los redimidos, ¿me entiendes? Vea, todos los que hemos sido lavados, por decirlo así, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y que hemos sido bautizados, hermano, en agua, en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Que hemos sido sellados, hermano, con el Espíritu Santo, dice la Escritura, hermano, de la promesa del Señor, ¿verdad? Y guiados, hermano, a vivir en santidad, sujetos, hermano, como dicen, a la autoridad de nuestro Dios, hermano. Eso es la iglesia, ¿verdad? Y sabemos nosotros, hermano, que pues esta iglesia tiene su cabeza, hermano, que es Cristo, ¿verdad? Él es el cerebro, por decirlo así, Él es el que lleva el control de todo, hermano. Él es el que hace todas las cosas, ¿verdad? Él es el que se ha propuesto llevar a cabo toda esta redención, hermano, y lo está logrando. No va a haber nada que le va a impedir, hermano, por cuanto, ¿verdad? Él es el mismo Dios, ¿verdad? La cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Así es que la iglesia, hermano, es unicista, ¿verdad? Los discípulos anteriores, hermano, fueron unicistas, así es que nosotros debemos de serlo también. Cuando digo unicista es, creemos, hermano, en un solo Dios. Así es que eso es la enseñanza, hermano, acerca del cuerpo, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a la escritura que sigue, de donde dice el versículo, en el mismo versículo donde dice un espíritu. Bueno, todos sabemos nosotros, mis hermanos, de que nosotros hemos sido bautizados, dice, en un mismo cuerpo, dice, por un mismo espíritu, nos habla. Vean Efesios, así es que nosotros, hermanos, la iglesia, perdón, hermanos. Bueno, la iglesia, hermano, reconoce y cree en un solo espíritu, ¿verdad? Y la esencia de Dios, hermano, Dios dice que es espíritu, ¿verdad?
es otro tema, pero lo dice, hermano, en todas las escrituras, ¿verdad? De que Dios es espíritu y que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como lo dice Juan. Así es que creemos nosotros, hermano, en que Dios es espíritu y que es uno, ¿verdad? Hay un solo espíritu. ¿Verdad? La iglesia, hermano, tiene el espíritu de Dios. Al espíritu, hermano, se le llama Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu de Dios. Hay muchas formas como se le llama, hermano, espíritu de gracia, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos nosotros hemos sido bautizados, dice, por ese mismo espíritu, ¿me entiendes? Vea, el espíritu de Cristo, dicen algo otras escrituras, hermano, y hay muchas otras formas donde también habla de un solo espíritu. Vea, por este espíritu, hermano, es importante recibirlo. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo dice que es el que los va a guiar, hermano, a toda verdad y a toda justicia. Vea, el Espíritu Santo dice que es el que los va a redarguir, hermano, los va a corregir, los va a enseñar a nosotros todas las cosas, aparte de la palabra misma, hermano. El Espíritu Santo es el que los va, dice, a recordar, dice, todas las cosas, hermano. Vea, sin duda de que es importante, por eso es que dice, hermano, de que seríamos bautizados, dice, con el Espíritu Santo, con fuego, dice la Escritura, con ese fin, hermano, para que el Espíritu sea el que vaya haciendo esa obra en nosotros, para que esa conversión se vaya haciendo más visible, hermanos, cada día, que nosotros vayamos alcanzando esa imagen que el Señor quiere que nosotros tengamos, que los parezcamos, hermano, tanto a Él, ¿verdad? En la santidad, hermano, en la justicia, ¿verdad? Así es que toda la iglesia, hermano, ha recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que solamente hay un espíritu, mis hermanos, y es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y por cuanto el Señor Jesús es Dios, dice que en Él estaba toda la plenitud, hermano, de la deidad, de la divinidad. ¿Verdad? En el Señor Jesús, ahí estaba el Espíritu, hermano, ¿verdad? La esencia de Dios, el Padre, como le llamamos, hermano, aunque el calificativo realmente de Padre solo significa que es el Criador, ¿me entiende? ¿Verdad? La esencia de Dios ya sabemos que es Espíritu. Así es que el Espíritu, hermano, del Señor Jesús estaba en el Señor Jesús. No existe tal enseñanza de que son tres personas, hermano, porque entonces estarían, como dicen, dos estarían sin espíritu, ¿verdad? Y en la revelación enseña, hermano, que es un solo espíritu en la divinidad de Dios, ¿me entiendes? Ahí es que el Espíritu Santo es la revelación bíblica, hermano. Así es que no hay otro espíritu aparte, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. Así es que esto es lo que la Escritura nos dice y debemos nosotros de creerlo totalmente, hermano, para que así nos edifiquemos, para que podamos edificar bien a otros, ¿verdad? Para que podamos enseñar bien a otros, hermanos, para que estemos bien fundados nosotros, para que tengamos la libertad incluso de poder enseñar a otros que no están fundados de igual manera que nosotros, porque muchas veces, hermanos, no queremos, como dicen, llevarle el mensaje al familiar, ¿verdad? Al pariente, hermano, que tiene otras doctrinas, porque decimos que es igual, que da lo mismo, que vamos para el mismo lugar, que los llevan todos esos caminos a Dios. Pero los apóstoles, hermanos, nunca dijeron de esa manera. Ellos, el que no tenía la doctrina, hermanos, que ellos predicaban, ellos les enseñaban, ¿verdad? Y no valía argumento, hermano, alguno, sino que ellos iban con la sana doctrina, dice, enseñando, hermano, lo concerniente a nuestro Dios, a la salvación en estos tiempos. Así es que eso, hermano, es lo que habla acerca del Espíritu. Ahora nos dice también allí mismo, en Efesios 4, ¿verdad? De esta manera, mis hermanos, un Señor. Veamos qué nos quiere decir la Escritura, hermano, con un Señor. En el Antiguo Testamento
vea, este título, hermano, este calificativo, era exclusivamente para Dios. Vea, el pueblo de Israel, cuando se refería al Señor, hermano, se refería a Jehová de los ejércitos. Vea, con ese nombre, con ese título, hermano, con ese calificativo en el Antiguo Testamento. Yo creo por la palabra del Señor, creo por la Escritura, hermano, en mi Biblia dice de que el Señor Jehová en el Antiguo Testamento era el Dios, hermano, para el pueblo de Israel, pero ya en el Nuevo Testamento, hermano, habla la Escritura acerca de que el Señor Jesús, hermano, es el Señor. Y me gustaría, hermano, ir a dos escrituras por ahí que se encuentran en Mateo 28:19 para que vea cómo dice ahí en Mateo 28:19 de esta manera, hermano. En Mateo 28:19, téngalo ahí. de San Mateo dice de esta forma. Dice 28:18, dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vea, esto quiere decir de que Él es el Señor, que Él es el que va a gobernar, que Él es el que va a estar sobre todas las cosas. En otra escritura dice, toda potestad se me ha dado en el cielo, ¿verdad? Sobre todo principado, sobre todo potestad, hermano. Así es que Él es el Señor, ¿verdad? Como también lo dice allá en Hechos, si no me equivoco, 2:38. Por ahí encontramos un versículo, o 2:36, veamos lo que dice ahí en Hechos, capítulo 2, hermano, para que veamos, argumentemos acerca del Señor Jesús, de que Él es el Señor. Y dice de esta manera, ahí en Hechos 2, verá 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor, dice, y Cristo. Así es que creemos nosotros, mis hermanos, por la palabra del Señor, de que el Señor Jesús ahora tiene el título, tiene el calificativo, ¿verdad?, de Señor. Entonces, Él es el Señor, hermano, en estos tiempos, ¿verdad? Y diremos, bueno, pero ¿cómo es que el Señor Jehová, Él era el Señor en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo es el Señor Jesús? Bueno, es sencillo, hermano, saber y conocer. Por eso nosotros creemos, hermano, porque nosotros creemos en la unicidad de Dios, en las muchas manifestaciones de Dios, pero creemos, hermano, que el mismo Jehová de los ejércitos, hermano, con aquel título, con aquel calificativo, vea, en aquellas manifestaciones, hermano, que el Señor tenía, vea, era el mismo Dios manifestándose de muchas maneras en teofanías, pero que ahora en estos tiempos, hermano, el Señor se ha manifestado también en carne. Así es que el Señor Jesús, hermano, es el Señor, vea, sobre todas las cosas, hermano, vea, en estos tiempos, en el tiempo de la gracia. Así es que nosotros tenemos como iglesia, hermano, como miembros, nosotros tenemos a un Señor que es el que nos gobierna, que es el que gobierna, vea, a la iglesia, hermano, el cual es su cuerpo, sobre todo señorío, dice que está el Señor, hermano, sobre todo potestad, sobre todo, hermano, principado, ¿verdad? Ahí leíamos en Hechos 2:36, donde dice de que a él, hermano, al que habían crucificado, al que habían matado, a este Dios había hecho Señor, dice, y Cristo. Así es que nosotros sí creemos, hermano, y sí enseñamos, ¿verdad?,
que hay un Señor. Así es que si el Señor Jehová era en el Antiguo Testamento el Señor y ahora también el Señor Jesús, hermanos, la respuesta es de que ambos, vea, no es que sean diferentes en sí, en la esencia de Dios, en la unicidad de Dios, sigue siendo el mismo Dios manifestado de muchas maneras. Así es que esa es la respuesta, hermano. Eso es lo que la Biblia nos dice, y cualquier otra cosa, vea, es pura imaginación, pura mentira, en otras palabras, del enemigo, del diablo, hermano, que ha venido a hacer tanta doctrina, ¿me entiende? Argumentando cosas que no existen, que no son verdaderas, que no son reales, hermano. Así es que la iglesia, vea, sepamos pues que solamente hay un Señor, hermano, sobre todas las cosas, y que es el Señor Jesús. Ahora vamos a ir un poquito más adelante, hermano, vea, para que vayamos entendiendo todo esto, y luego a la larga ya damos la conclusión, hermano, de toda esta enseñanza acá de lo que en Efesios nos habla, hermano, a través de la palabra, de la inspiración que tuvo el apóstol Pablo, mis hermanos. Dice una fe, dice la escritura acá. Vea, la iglesia, hermano, tiene también una fe o una doctrina. ¿Por qué digo yo que o una doctrina? Porque, hermano, sepa usted de que la doctrina que nosotros recibimos es muy importante. Por eso la escritura dice, hermano, que el que no persevera, dice, en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Verdad? Por cuanto, hermano, es la doctrina, es la enseñanza, hermano, acerca de la doctrina de Cristo, que la doctrina de Cristo quiere decir, hermano, que Dios ha sido manifestado en Cristo, hermano. ¿Verdad? Que aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como la del Padre, hermano, llena de gracia y de verdad y de justicia, hermano, y de misericordia. ¿Verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos una fe fundada, hermano, una fe que yo no creo que la misma fe del Trinitario sea la misma fe de nosotros, porque nosotros creemos en un solo Dios, ¿verdad? Pero ellos creen, hermano, en tres personas, ¿verdad? Hay los testigos de Jehová, hermano, no creen en tres, ellos creen en dos únicamente, ¿verdad? Y así sucesivamente, hermano. Hay muchas otras iglesias que creen de diferentes formas, con diferentes doctrinas, hermano, adversas a la realidad. Pero aquí, hermano, la iglesia dice que tiene una sola fe, una sola doctrina, de un solo Dios, hermano. Aquí es donde las personas deben de optar. Vea, ¿por qué doctrina van a creer? ¿Por qué doctrina se van a dejar guiar? ¿Por qué doctrina, hermano, es la que ellos van a creer que es verdadera? Si la doctrina, hermano, que está en la Biblia, que testifica, ¿verdad? Que habla incluso, hermano, la palabra para que sea doctrina en una enseñanza, aún la palabra misma tiene que existir, ¿me entiendes? Pero si no existe, hermano, la palabra, la tal doctrina no es verdadera, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de creer, hermano, en la doctrina de un solo Dios, porque es bíblica, hermano. La doctrina de la Trinidad no existe, pero ni la palabra tan siquiera, ¿verdad? La doctrina del catolicismo tampoco, hermano, existe, porque todo esto quiero decirle que es falso, ¿verdad? Todo mundo, si usted platica, si habla con diferentes hermanos de otras iglesias, dicen que es lo mismo, hermano, que todos llevan el camino al mismo Dios, ¿verdad? Pero no creo que sea así, hermano. Las posiciones son totalmente distintas, ¿verdad? El monoteísmo que le llamamos nosotros, hermano, creerse en un solo Dios, es totalmente, hermano, opuesto al paganismo, ¿me entiendes? A la creencia, hermano, de muchos dioses. Vea, la Biblia siempre habla de un solo Dios, hermano, indivisible. No se ve
¿verdad? Pero que se dejó ver en el Señor Jesús, hermano, en la manifestación. Y no tiene ninguna referencia al Dios Trino, como muchos argumentan, hermano, no existe tan siquiera. Vea, así es que tampoco enseña, hermano, que hayan dos creadores, vea, no existe tal enseñanza, hermano, no hay un jefe, o en otras palabras, no hay un supervisor, no hay un obrero, maestro, si alguien le quiere llamar así, hermano, vea, para nada, vea, así es que la fe que nosotros tenemos fundada, hermanos, en un solo Dios, el mismo Dios ha criado todas las cosas, ¿me entiende? Por Él subsisten, Él es el arquitecto, Él es el que ha hecho todo, hermano. Así es que esta es la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? No tenemos fe, hermano, como la del católico, pues que cree aún en la Virgen María, que es divina, ¿me entiendes? Y que es la intercesora por la iglesia, hermano. No existe tal cosa. El único intercesor que nosotros tenemos entre Dios y los hombres dice que es el mismo Señor Jesús, hermano. Vea por cuanto Él, vea, vino a esta tierra, hermano, en calidad de hombre, como un hombre, hermano, y Él ha experimentado, vea, realmente lo que un hombre es cuando es tentado, hermano, en todo. Así es que el Señor sabe cómo librarlos, sabe cómo cuidarlos, sabe, hermano, los argumentos que nosotros podemos decir y los que no debemos de decir, que no son aceptados delante de Dios. Cuando alguien es tentado, hermano, dice que es tentado de su carne, no de parte del Señor, hermano, porque el Señor no tienta a nadie, dice la Escritura. Así es que esa es la fe que nosotros tenemos, ¿me entiendes? Esa es la fe. Esa es la doctrina, en otras palabras, que nosotros tenemos. Por eso nosotros creemos en un solo Dios, ¿verdad? Y esto es lo verdadero, hermano. Debemos de fundarlos. Vea que nadie, hermano, ni aunque usted encuentre en la Escritura que a veces habla del Padre, que habla del Hijo, que habla del Espíritu Santo, hermano, que habla de Dios, nunca pensemos nosotros que está hablando, hermano, así en plural. La Escritura, hermano, son puras manifestaciones del único Dios verdadero, ¿verdad? Del Dios, ¿verdad? Que ha hecho la tierra y los cielos y todas las cosas que existen, y que a nosotros mismos los hizo el Señor. Así es que ahora vamos a entrar, hermano, al tema a la enseñanza acá donde nos habla del bautismo, ¿verdad? Un bautismo, dice, ¿verdad? No dice que hay dos formas de bautismo, menos tres formas de bautismo, porque hay muchas formas, hermano. El católico no bautiza igual que nosotros. Hay muchos de doctrinas, hermano, como la Trinidad, no bautiza como nosotros. Los que creen en dos dioses tampoco bautizan como bautizamos nosotros, hermanos. Es totalmente diferente. Así es que el bautismo, hermanos, que nosotros también, que la iglesia tiene, es bastante definido, ¿verdad? Sepultándolos, dice, en agua, hermano, en el bautismo, y todo lo hacemos nosotros en el nombre del Señor Jesús, hermano. Vea, cuando la Escritura, incluso estos son textos de Escritura hablando de la unicidad de Dios, como lo es Mateo 28:19, hermano, nunca está hablando de que hayan tres dioses, hermano, tres personas. Vea, cuando el Señor dijo, y vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que les quería decir en pocas palabras, hermanos, es de que fueran y que los bautizaran en su nombre. ¿Me entienden? Tal como lo dice Lucas, ¿verdad? 24:47, ahí habla de que fueran hermanos y que bautizaran a las personas en su nombre, ¿verdad? Para remisión, dice, de los pecados. Así es que nosotros, hermanos, tenemos este bautismo definido de que lo deben de hacer las personas ya con conocimiento, hermano, amplio, no para niños, hermanos, sino que este bautismo es para personas que ya tienen su mente, hermano, despierta, vea, que están conscientes, hermano, que
de saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Así es que es una edad, hermano, media, ¿verdad? Donde ya las personas son responsables, hermano, para poder dar este paso, ¿verdad? Y es tan importante, hermano, el bautismo en el nombre del Señor Jesús, como lo dice Hechos 2:38. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dice, en el nombre del Señor Jesús, para perdón y remisión de los pecados, y recibiréis el don, dice, del Espíritu Santo. Vea lo que dice Hechos 2:38, hermano, es que es un texto clave, el mejor que se encuentra en la Escritura de bautismo, hermano. Como dicen, el ejemplo, ¿verdad?, que debemos nosotros de seguir, hermano, porque ahí están todos los requisitos de que debe llevar un bautismo, hermano: arrepentimiento, obediencia, bautismo en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para remisión de los pecados, para que esos pecados sean perdonados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero déjeme decirle que también sin bautismo, hermano, esa es seña de que la persona, hermano, no ha creído, ¿verdad? Y no sé cómo sus pecados podrán ser perdonados. ¿Cómo pues la persona? Hay muchos que creen que es cuando se recibe al Señor, cuando se levanta la mano, cuando se hace miembro de la iglesia, ¿verdad? Yo no quiero argumentar con todas estas cosas porque cada uno tiene diferentes conceptos, hermano. Yo les digo, ¿verdad?, que tome de ejemplo, hermano, y que se bautice, ¿verdad?, siguiendo, hermano, el ejemplo de Hechos 2:38, ¿verdad?, con esos requisitos, hermano, que ahí pide, ¿verdad?, para que sus pecados sean perdonados, sea en el arrepentimiento, sea en la obediencia, sea en el bautismo, en el nombre del Señor. ¿Verdad? Yo tengo, hermano, el concepto de que debe de bautizarse. ¿Verdad? Sin bautismo, hermano, no hay remisión de pecados en ninguna manera. ¿Verdad? Porque el bautismo que ahora corresponde dice que nos salva, hermano, en el sentido, pues, de que sí nos salva si nosotros obedecemos. ¿Verdad? Y si no obedecemos, claro que no nos va a salvar, ¿me entiendes? Por cuanto desechamos, hermano, el plan de salvación, desechamos el bautismo, hermano, que es en el nombre del Señor, del bautismo, hermano, que tiene, como dicen, virtud, ¿verdad? Porque el Señor está, hermano, recibiendo ese sacramento cuando uno bautiza a una persona, hermano. Así es que ese es el bautismo, ¿verdad? Y para podernos nosotros apropiar, vea lo que dice allá en Romanos capítulo 6, hermano, vea de esta manera, ahí en Romanos 6, vamos a ir por un momentito a ver qué nos dice la Escritura acerca del bautismo, para aquellos, hermanos, que ponen en poco entredicho el bautismo en el nombre del Señor. Dice Romanos capítulo 6, 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, ¿cuáles son? Pues todos los que los bautizamos en su nombre, hermano. Vean, no está hablando de otros, dice, ¿o no sabéis? Dice que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. Así es que el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Vean, cuando nosotros declaramos, hermano, y vamos a las aguas del bautismo, tenemos que ir muertos, hermano, así como el Señor Jesús fue muerto a la sepultura, ¿verdad? Y luego dice en el 4, porque somos sepultados, dice, juntamente, dice, con Él a muerte. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué medio? Por medio, dice, por el bautismo, dice, para que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros por medio del bautismo, dice aquí, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte, por el bautismo. Así es que así como el Señor resucitó, dice, entre los muertos, nosotros andemos en novedad de vida. ¿Verdad? Si nosotros hacemos este bautizo correctamente como manda las Escrituras, mis hermanos, déjeme decirle que eso es lo que se le dijo a Nicodemo, que el que no naciere
¿verdad?, del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esta es la nueva criatura, esta es, hermanos, la enseñanza, ¿verdad?, del nuevo hombre, ¿verdad? Cuando, ¿verdad?, cree, hermano, y se bautiza. Ya dice que iba el eunuco, hermano, leyendo aquella escritura, y se llegó Felipe, dice, a él, hermano, y el eunuco preguntó, dice, ¿puedo bautizarme? Dice que le dijo a Felipe, y Felipe le dijo, le dijo el eunuco, ahí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees, dice, de todo tu corazón, dice, bien puedes. En otras palabras le estaba diciendo, si tú crees de todo tu corazón que el Señor Jesús es Dios y que Él murió por nuestros pecados, bien puedes hacerlo. Pero si no crees de esa manera, tú no eres un candidato para bautizarse. De a los que son candidatos para bautizarse deben de entender, hermanos, que el bautismo es para sepultura, llegando muertos, hermanos, como dicen, arrepentidos, debemos de ser sepultados en el agua, hermanos, para dar testimonio de que hemos muerto, que estamos muertos así, hermanos, por medio de ese arrepentimiento, dando testimonio en el agua, es cierto, ¿verdad?, pero bautizando los hermanos en su nombre. ¿Por qué? Porque la Escritura dice de que nosotros, hermanos, dice que allá en Romanos capítulo 10, porque para salvación, dice que se cree, dice, porque para ser justificados, hermanos, se cree, dice, con el corazón, para ser justificados, para ser perdonados, en otra manera, para ser aceptados, hermanos, es con el corazón. Por eso al eunuco se le dijo que si creía con todo su corazón, bien podía, ¿verdad?, para que fuera justificado, para que fuera perdonado, hermano, ¿verdad?, porque con la boca, dice, se confiesa, dice, para salvación. Yo lo que estoy haciendo ahorita, hermano, es confesando a Cristo para salvación, por medio, hermano, de esta palabra, por medio de esta enseñanza, ¿verdad? Estoy argumentando, hermano, que solamente en el Señor Jesús hay salvación, que deben de seguir, ¿verdad?, todo el requerimiento, todo lo que el Señor pide, hermano, que nosotros hagamos para podernos apropiar de esta muerte, de esta sepultura y de esta resurrección, y únicamente es a través, hermano, del bautismo. Así es que si alguien no se bautiza en el nombre del Señor, yo lo dudo, hermano. Si el Señor tiene otra cosa en aquel día, ya veremos, pero la Escritura, según Romanos capítulo 6, vea, de 4, 5 y 6 y 7, como sigue allí, vemos nosotros, hermano, de que el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Así es que esta es la enseñanza, hermano, del bautismo. Y luego, para finalizar, hermano, dice, y un Dios y Padre de todos. La iglesia tiene un solo Dios, hermano, el Padre de la creación, que hizo todo lo que existe, ¿verdad? Él se manifestó, hermano, en carne, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo es la manifestación del Dios invisible, se hizo visible a nosotros, hermano, a nuestros ojos, se dejó ver por medio, ¿verdad?, de ese cuerpo, esa humanidad que Él tomó, hermano. El mismo Dios, ¿verdad?, es el que habita, hermano, en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia que nació allá en el Pentecostés, ¿verdad?, que tiene, hermano, y que recibió el Espíritu Santo. Así es que la inclinación, hermano, del mundo hacia la superstición, hacia la idolatría, hermano, ¿verdad?, es cierto, lo empuja, hermano, todas estas cosas, todas estas idolatrías, toda esa enseñanza, hermano, llegan a multiplicar, como dicen, dioses, ¿verdad?, que no existen, hermano, pero que solamente en sus mentes, ¿verdad?, existen, que son reales, hermano, según ellos, pero que verdaderamente nosotros sabemos, hermano, que no tienen fundamento, que no es verdadero, hermano, que todo es una enseñanza falsa, hermano, el anticristo, enseñando, hermano, siempre ha venido enseñando, ¿verdad?, mentira, hermano, para poder engañar al mundo.
Así es que no hay tal cosa, hermano. Así es que las personas deben de salirse, ¿verdad?, de esas creencias, hermano, y creer en un solo Dios, ¿verdad?, porque ellos verdaderamente son los que han maquillado, ¿verdad?, con todas esas teologías, porque hablan de que saben tanta teología, y verdaderamente que esa teología, hermano, es del mundo, ¿verdad?, porque no es de parte de Dios, porque si fuera de parte de Dios, tendrían revelación de Dios, hermanos, tendrían argumentos bíblicos, ¿me entiendes? Estarían fundados con la palabra del Señor, ¿verdad?, de que esto es verdadero, pero es falso, hermanos. Son puras contradicciones las que ellos enseñan, ¿verdad? Puro politeísmo pagano, hermanos, puro enseñanza de diferentes dioses. Vea los apóstoles, hermanos, primeros, todos ellos eran, hermanos, unicistas, creían en un solo Dios, no creían, hermano, en dioses diferentes, hermano, aparte, vea, del Dios que ha creado todas las cosas, vea, del Dios y Padre, como lo dice aquí, hermano, el cual, vea, hizo todas las cosas con su poder, con su mano, hermano, extendida, como todos sabemos que su mano significa poder, hermano. Así es que esta es la fe que nosotros tenemos, la fe de un solo Dios, hermano, la fe, ¿verdad?, de un Dios que vino, hermano, en carne para salvación, para sacarnos a nosotros de esa idolatría, de esa mentira, para darnos salvación, hermano, para confirmarlos, ¿verdad?, con Dios, y para confirmar que Él es uno, hermano. Vea, a este calificativo no tiene nada que añadírsele, hermano. Vea, verdaderamente que nosotros tenemos un solo Dios, vea, un solo Señor, un solo Padre, hermano. Esta es la enseñanza, verdad, que tenemos nosotros aquí en las Escrituras, y debemos de seguir, hermano, todos esos otros argumentos, debemos desecharlos y debemos de seguir, hermano, con celo de Dios, instando, hermano, por todos los medios posibles, trabajando en la obra del Señor, manifestando, hermano, de su gracia, hermano, su misericordia que ha tenido con nosotros, dándonos el conocimiento, la enseñanza, hermano, para que creamos correctamente. El Señor nos ha abierto el camino a nosotros, nos ha abierto el entendimiento, hermano, para conocer todas estas cosas, para conocer, como dice primera de Juan 5:20, al que es verdadero, hermano, y estamos en el verdadero Dios, dice, en su amado Hijo Jesucristo, hermano, dice, Él es el verdadero Dios y la vida eterna, hermano, Él es el Dios manifestado. Así es que esta es la enseñanza, hermano, en esta madrugada. Vea, olvidemos, los hermanos, de toda esta creencia de que todo es igual, hermano, que vamos para el mismo lugar, que todos los caminos llevan al mismo Dios. Déjeme decirle que todas las doctrinas, hermano, no llevan a la misma Dios y no son de igual creencia, hermano, de igual fe. La fe depende de la doctrina que usted haya recibido. Así es que este es el mensaje, esta es la doctrina. El Señor los bendiga, mis hermanos, y vamos a seguir adelante en esta madrugada, ¿verdad? Esperando, hermano, que les haya servido de bendición a cada uno, mis hermanos, ¿verdad? Para que nos edifiquemos, ¿verdad? Predicamos estas enseñanzas con el fin, hermano, de no andar de acá para allá, para que no seamos movidos, dice, de cualquier viento de doctrina, dice, con estratagemas de hombre, hermanos corruptos, vea que para enseñar emplean, dice, las artimañas del error, hermano. Esa es la forma como ellos trabajan, hermano. Así es que el Señor me los bendiga, mis hermanos, a cada uno. Vamos a dar lugar ahora al hermanito que sigue, hermano, en esta hora. Así es que bendiciones, mis hermanos, y lo estamos viendo.